La identidad que nos caracteriza como sancristobalenses palpita en las historias que nos cuenta esta ciudad. Hoy damos la bienvenida al Consejo de la Crónica Municipal de San Cristóbal de las Casas. Ciertamente, amigos, estamos en el espacio que en La Voz de Mi Tierra dedicamos para la participación del Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas. En esta ocasión, ya lo dijimos al auditorio, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Vázquez, que también es integrante del Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El jueves anterior nos honraron con su presencia el cronista don Luis Urbina y el cronista adjunto don Miguel Ángel Muñoz. Hoy platicamos con el doctor Miguel Ángel Vázquez, a quien le damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas, esperando que, como dicen por ahí, se sienta como en su casa. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Y como en la radio el tiempo es oro, pues vamos a comenzar con las preguntas. Esto es, le repito, en el marco del Consejo de la Crónica San Cristóbalense. Y comenzaremos pues preguntándole al doctor cómo eran la fisiografía, el clima, la hidrología, la flora y la fauna en el Valle de San Cristóbal de las Casas antes de la llegada de los conquistadores, pues hace casi 500 años. Bueno, muchas gracias una vez más, buenas tardes a todo el auditorio y por la invitación a José Ruiz y a Voz de Mi Tierra. Bueno, tratando de contestar esta pregunta, tal vez podríamos inferir esta situación conociendo los sitios de ocupación y el tamaño de la población existente en ese entonces en el llamado Valle de San Cristóbal. Nos referiremos a este como el Valle, aunque los especialistas no consideran que es un valle, pero nos referimos a él con el mismo porque así es conocido, ¿no? Andrés Obrí escribió en su libro San Cristóbal de las Casas, su historia urbana, demográfica y monumental, que en el pasado se conformó la naturaleza del llamado Valle con la presencia de tres grandes conos, el Sontehuitz, Ecatepec y Huitepec, y que hace aproximadamente 2 millones de años las erupciones del Sontehuitz y posteriormente las del Huitepec conformaron las elevaciones del Cerro del Gato, la Colina de Guadalupe, Cerro de Santa Cruz y el cerrido llamado Chapultepec. Es difícil saber cómo era el clima en ese entonces, pero seguramente muy posteriormente se estabilizó, entre comillas, como lo que llamamos clima tropical húmedo o templado, con temperaturas que oscilaban de menos de 0 grados hasta tal vez 25 grados centígrados, con un promedio de 14-20 grados centígrados, ¿no? Dependiendo de la época del año y de las horas del día. El valle era predominantemente húmedo, con abundantes arroyos que conformaron los humedales de montaña, en donde fueron emergiendo los turales, popales y la vegetación acuática, pastizales, así como en los alrededores los bosques de pino encino, y en el Huitepec el llamado bosque de niebla, que es un tipo de vegetación raro en el mundo. Continuamos en La Voz de Mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos, 18 horas, 6 de la tarde con 33 minutos. Y vamos a saludar a nuestros amigos del auditorio. Ari Bertone dice saludos, ya sintonizando el programa. También Claudia Corso. Por cierto, Claudia Corso le manda saludos al doctor Miguel Ángel Vázquez. Muchas gracias, igualmente saludos a ella. Sol Hernández está escuchando el programa como cada jueves. Saludos al invitado y a su servidor. Muchas gracias, Sol Hernández. Marisol Hernández también, buenas tardes, escuchando por radio el programa. Y sí, hay dos maneras de cómo escuchar a La Voz de Mi Tierra. Una es a través de la página de Facebook de Somos Radio y la otra a través de la 102.9 frecuencia modulada. Muchas gracias. Estábamos platicando con el doctor Miguel Ángel Vázquez y nos estaba explicando cómo eran hace algunos años, antes de la llegada de los conquistadores, la fisiografía, el clima, la hidrografía, la flora y la fauna en este Valle de San Cristóbal de las Casas. Por ahí le quedaron algunos datos pendientes. Por favor, doctor, compártalos. Bueno, entonces, como señalábamos, en el Huitepec existe un tipo de vegetación que es raro en el mundo y en México, por lo tanto, los llamados
bosques de niebla, pero igualmente es difícil saber qué fauna existía en ese entonces, pero seguramente el grupo más numeroso, además de insectos e invertebrados, era el de aves, muchas de ellas acuáticas y migratorias. Entre los mamíferos llegó a estar presente el venado como uno de los grandes mamíferos, además de los mamíferos pequeños. Con tanta agua es de llamar la atención la casi nula presencia de peces, excepto el popoyote, un pez endémico, es decir, solamente existente aquí en el Valle de San Cristóbal, el Profundus hildebrandi. Esta era la naturaleza del valle hasta la llegada de las primeras poblaciones humanas hace aproximadamente 10.000 años, con tzotziles que desarrollaron Chamula con dos fortificaciones, Mosbiquil al norte de la ciudad y Ecatepec al sur. Seguramente debido a la abundancia de agua, fuertes precipitaciones e inundaciones, la actual San Cristóbal no fue habitada, aunque existen diversos vestigios arqueológicos en sitios que tal vez eran ceremoniales o de estancia temporal, tal vez para la cacería. Por ello, ante pocas actividades desarrolladas, el impacto en la naturaleza podríamos decir que era mínimo, ya que seguramente la tala de árboles y cacería ocurría en las montañas, en los alrededores, al igual que los sembradíos. Debido a lo anterior, se considera que la ciudad de San Cristóbal de las Casas fue fundada por los españoles el 31 de marzo de 1528 con la redacción del acta de fundación por Diego de Mazariegos. Bien, vamos a continuar en el bloque que sigue platicando de estos temas que tienen que ver justamente con el clima, la hidrografía, la flora, la fauna en el Valle de San Cristóbal, y vamos a abordar en el bloque que viene pues a qué actividades humanas se dedicaban las personas que poblaban el Valle de Jovel, el Valle de San Cristóbal de las Casas, aunque también se dice que San Cristóbal de las Casas es una cuenca hidrológica. 18 horas 6 de la tarde con 41 minutos, continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos. Estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Vázquez del Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas, y se está refiriendo al aspecto de la naturaleza en este valle hermoso. Pero doctor, en esos tiempos, estamos hablando hace casi 500 años, ¿qué actividades humanas se desarrollaban y cuál era el impacto que éstas tenían en la naturaleza? Bueno, la ciudad fue fundada entre los ríos Amarillo y Fogótico, con el recinto español en el actual centro histórico y con asentamientos de los grupos que acompañaron a los conquistadores, en los que hoy conocemos como los barrios de Mexicano, Tlaxcala, El Cerrillo, Cuxitali, San Antonio y San Diego, comenzando con la construcción de los conventos de Santo Domingo, La Merced y San Francisco. Con lo anterior comienza la transformación del valle, las talas de los campos alrededor del recinto europeo y de los barrios, para ver en su caso la entrada de los chamulas para atacarlos, los sembradíos de los barrios también para su alimentación y protección, el agua para beber atraída principalmente del peje de oro. No está muy claro de dónde traían el material para la construcción, piedras, arena, grava, madera, barro o arcilla para las tejas, pero seguramente de los alrededores más cercanos al valle. El impacto del valle podríamos decir que fue escaso debido a que la ciudad creció poco durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Prácticamente toda esta población viviendo dentro de los límites de los ríos Amarillo y Fogótico y de los barrios, fuera de ellos prácticamente deshabitados. Baste decir que en el siglo XX hasta 1970 había una población de 25.700 habitantes en la ciudad, es decir, casi la 10ª parte de la población actual. La ciudad de San Cristóbal prácticamente estaba aislada de Guatemala y de la Ciudad de México. Es hasta la construcción de la carretera americana a mitad del siglo XX que comienza la devastación de la ciudad con la extracción de arena en los cerros enfrente de Salsipuedes para la construcción de la misma, en el tramo Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal Teopisca, pero la obra que fundamentalmente transformó a la ciudad de San Cristóbal fue la iniciada en 1973 con la construcción del túnel, lo que permitió el desagüe de la ciudad y la desecación de los humedales para la construcción de viviendas y el crecimiento urbano más allá de los ríos Amarillo y Fogótico. Otro proceso que transformó la ciudad ocurrió a partir de 1972 con la expulsión de población indígena principalmente de Chamula y su llegada a los humedales de la zona norte del valle, en donde actualmente se han construido más de 100 colonias, lo que ha causado la desaparición de los humedales de montaña en esa zona. La población actual de San Cristóbal, según fuentes oficiales, era de 2.116.000 habitantes para el 2020, a lo que habría que agregar la población flotante que acude a la ciudad para realizar diversas actividades,
principalmente económicas, y el turismo, que recibe a más de 1 millón de visitantes que demandan agua y recursos alimentarios y de otro tipo. Todo lo anterior ha traído consigo una transformación de la naturaleza y la cultura y monumentos de San Cristóbal, que lleva consigo la conversión de la ciudad en un mito de su belleza y atractivo. Interesante esta parte de la historia que tiene que ver con esta hermosa ciudad, San Cristóbal de las Casas, que lo hemos venido diciendo de tiempo atrás. Está por cumplir dentro de menos de 6 años, 500 años de fundación, y todos estos elementos que el doctor Miguel Ángel Vázquez nos está mencionando, vaya que es importante que todos podamos conocerlos para, de diferentes maneras, pues cada quien tiene su manera de interpretar, pero de diferentes maneras poder saber, poder conocer y después poder interpretar el por qué San Cristóbal de las Casas es ahora como está. Y ya lo hemos dicho, son estas actividades humanas que desarrollamos todos, que hemos ido poco a poco transformando lo que hace casi 500 años pues estaba prácticamente sin explorar. Habían actividades humanas ciertamente que de manera efectiva incidían en el cambio de la naturaleza, pero en los últimos años se ha acelerado considerablemente. De eso y más vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel en los bloques que siguen. Continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos, 18 horas, 6 de la tarde con 51 minutos. Estábamos fuera de micrófono platicando de las actualidades de la humanidad, hablábamos del rock, hablábamos de música, pero bueno, aquí el tema es San Cristóbal de las Casas, en el marco del Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Vázquez, que es participante en este consejo. Doctor Miguel Ángel, de la fundación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la fecha han transcurrido casi 500 años. La población se ha incrementado mucho. ¿Qué cambios negativos significativos han causado en la naturaleza local las diversas actividades humanas? Disculpa, creo que esa pregunta fue la anterior, ¿no? ¿Anterior? Bueno. Sí, entonces nos tocaría ahora a ver que en mi juicio, que estamos haciendo sociedad de autoridad para evitar el daño ecológico, ¿no? Pues sí, porque es importante la participación de la autoridad y de la sociedad a favor o en contra. Exactamente. Bien, muchas gracias. Adelante. En mi forma de pensar y estudios que he realizado en la ciudad desde 1985 hasta la fecha, es la escasa conciencia y respeto para con la naturaleza y sus componentes. Solo hay que ver los ríos llenos de plástico, basura y convertidos en desagües. No tenemos sentimientos de comprensión, y disculpen que lo diga, y hasta de amor hacia lo que significan estos recursos para nuestra vida. Si somos religiosos, y perdón otra vez que lo diga, para aquellos que lo sean, no tenemos cuidado de la obra de Dios. Nos importa más tener un auto, un celular, una casa, que ríos que nos proporcionan agua o naturaleza que nos proporciona recursos, o actividades como la agricultura tradicional que nos proporciona alimentos. Basta señalar que nos negamos a pagar el agua de 159 pesos por mes a domicilio, con un promedio de 5 habitantes por el mismo, es decir, 9 centavos por litro, que utilizamos por cada uno de nosotros por casi 300 litros de uso diario, es decir, 27 pesos de agua para bañarnos, cocinar, ir al baño, lavar ropa, limpiar la casa, lavar autos y tantas otras cosas, y pagamos sin protestar el costo de un refresco de 2,5 litros por más de 30 pesos, y compramos más de uno por familia diariamente, ya que lamentablemente los mexicanos somos la nación que más refrescos consume. Ya no digamos de los productos de empresas panaderas, no digo el nombre porque no se debe decir, que acaban de subir de precio, que es pan chatarra, en lugar de comprar el pan tradicional que se produce en San Cristóbal, y así tantos otros ejemplos de nuestra conducta irracional por la naturaleza, los productos que de ella se obtienen y por lo tanto de nuestra salud. Sí, esa reflexión que el doctor Miguel Ángel nos hace en relación a cómo es el accionar de los ciudadanos. Estamos hablando de San Cristóbal de las Casas, y ciertamente es histórico que algunos grupos sociales de la ciudad
pues insistan en las famosas tarifas preferenciales, cuando el costo del agua, hay que decirlo, en San Cristóbal de las Casas, comparado con otras ciudades, es bastante bajo. ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos si viviéramos, por ejemplo, en el estado de Nuevo León? Monterrey, la ciudad, al menos lleva ya algunos meses sin agua, prácticamente sin agua. Nuestra situación realmente es distinta. Aquí tenemos un poco más de agua, pero eso no significa que la vamos a desperdiciar, eso no significa que nos vamos a negar a pagar. Y sí, tiene razón el doctor, un refresco de 600 mililitros anda arriba de los 15 pesos. El agua, así como él nos hizo las cuentas, pues el recibo del agua da para que en una casa de 5 personas, pues una de ellas pueda pagar hasta 2 pesos, 3 pesos al día, que es bastante barato. No se compara con el precio de los refrescos. Pero bueno, es una situación en la que tenemos que hacer conciencia todos, absolutamente todos, y la autoridad, pues también la autoridad tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su papel. Pero de nada sirve que la autoridad quiera accionar cuando la ciudadanía se niega, cuando la ciudadanía no acepta las responsabilidades que como ciudadanos tenemos. Y ciertamente seguimos diciendo, San Cristóbal está a punto de cumplir 500 años y realmente la ciudad se ha transformado grandemente, pero hacia lo negativo. Ya en San Cristóbal de las Casas habemos muchos habitantes, algunos nacidos en esta ciudad, otros no, pero que vivimos, y hay que decirlo, bastante cómodos en este Valle de Jovel, y se necesita pues la participación de todos, tal vez no para regresarle a lo que el Valle de Jovel nos ha dado, sino para mantener lo que hasta ahora tenemos. Y sí, es el agua, son los humedales, son los bosques, son las montañas que poco a poco las hemos ido destruyendo. Ya son las 19:07 de la tarde, noche con 2 minutos. Estamos iniciando la segunda hora de programa y en este bloque vamos a concluir con la plática con el doctor Miguel Ángel Vázquez, a quien le agradecemos su tiempo, el esfuerzo y el compartir con nuestro auditorio, porque estos temas que tienen que ver con la naturaleza, con los cambios en cuanto a naturaleza que San Cristóbal de las Casas ha sufrido durante casi 500 años, es muy importante conocerlo. Pero doctor, en poco menos de 6 años San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cumplirá 500 años de haber sido fundada. El Consejo Municipal de la Crónica planea realizar algunas actividades para concientizar a la población sobre el cuidado de nuestra casa común, toda vez que faltan un poquito menos de 6 años para esa celebración. Bueno, como usted dice, el Consejo Municipal de la Crónica, por su naturaleza, valga la redundancia, se enfoca principalmente a aspectos culturales, pero nos corresponde atender los aspectos naturales, ya que si entendemos a la cultura como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, entonces no podemos disasociar la cultura de la naturaleza. El problema es cómo podemos hacer llegar a la mayoría de la población esta información. Afortunadamente hay organizaciones ciudadanas y ciudadanos, instituciones, leyes, valores, funcionarios y funcionarios interesados y preocupados en estos temas. Un reto es unir esfuerzos más allá de sus intenciones para conjuntar estos objetivos. Un aspecto importante es la función de la radio para difundir esta problemática y su posible solución, debido a que la mayoría de la población urbana de San Cristóbal, urbana y rural, escucha la radio. Con todo respeto, me permito sugerir la unión de las estaciones de radio para tal efecto, sabiendo que es difícil por el protagonismo que cada una pretende o que se le adjudica a la misma, pero habría que intentarlo según yo. Las redes sociales y los contactos con los líderes de barrios, colonias y fraccionamientos sería ideal, por más difícil que sea. Gracias por su invitación para expresar
mis puntos de vista con respecto a esos temas, respecto a la naturaleza del Valle de San Cristóbal y su transformación. Quiero agradecer a los integrantes y dirigentes de La Voz de Mi Tierra y al público y al auditorio que nos escucha por entender, por escuchar estas disertaciones, y ojalá, con todo respeto, me permito recomendar que se interesen por conocer la naturaleza de San Cristóbal de las Casas, que es un sitio muy especial, como he tratado de mencionarlo. Ojalá y que sea yo invitado en otros momentos para hablar sobre dos temas que he trabajado a lo largo de estos años, como son el desarrollo territorial, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Seguramente lo vamos a volver a invitar, doctor, pero nos llega una pregunta de último momento que dice: ¿hay posibilidades de rescatar algo de lo que queda en San Cristóbal de las Casas o irremediablemente estamos cavando nuestra tumba? No, yo creo que sí hay posibilidades, ya que afortunadamente quedan remanentes de los bosques de pino encino, del propio bosque de niebla en el Huitepec, de los humedales de montaña. Yo creo que si adquirimos conciencia de la importancia que tiene para nuestra salud, en sentido general, estos aspectos, y si trabajamos de manera conjunta, yo creo que hay todas posibilidades de proteger y rescatar estos sitios. Muchas gracias, doctor. Seguramente lo vamos a invitar más adelante. Le manda saludos Omar Fabián Guillén Navarro. Saludos al doctor Miguel Ángel y a usted, maestro, sin duda alguna, dos personas conocedoras de este lugar en el que nos tocó vivir. Felicidades. También felicidades a don Omar Fabián Guillén, que también es integrante del Consejo de la Crónica. Así es, gracias, estimado Omar. De San Cristóbal de las Casas hay mucho que decir, hay mucho que revisar, hay mucho que analizar, y hay muchas acciones en donde nos tenemos que involucrar las autoridades y la sociedad. Vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien y aquí lo esperamos para una próxima visita. Gracias a usted.